Hay un lenguaje que nuestro universo usa para describir el cambio. Y ese es, justamente, el lenguaje del cálculo. Hoy vamos a tratar de decodificarlo juntos. Para empezar, pensemos en una idea central. El álgebra es como tomar una foto. Captura un momento exacto, un estado fijo. Pero el cálculo es como grabar un video. No solo ve el momento, sino todo el movimiento, todo el proceso. Y claro, esto nos lleva a la gran pregunta, la que tuvo a los más grandes pensadores dándole vueltas durante siglos. ¿Cómo se puede describir el cambio con números y ecuaciones? La respuesta dio vida a una de las herramientas más increíbles de las matemáticas. El álgebra y la geometría, las que conocemos de siempre, son geniales. Son perfectas para problemas con un número de pasos que podemos contar, dándonos esa foto súper clara de una situación. Pero seamos honestos, el mundo real no se queda quieto para la foto, ¿verdad? Todo está creciendo, moviéndose, cambiando, y para eso se necesitaba una forma de pensar totalmente nueva. Entonces, ¿cómo le hacemos para pasar de la foto al video? Bueno, para poder grabar ese video de la realidad, primero necesitamos una especie de super zoom, una herramienta que nos deje acercarnos a un instante de tiempo infinitamente pequeño. Y esa herramienta es el límite. Ok, la definición formal suena un poco técnica, pero la idea detrás es muy intuitiva. Imaginen que nos acercamos más y más y más a un punto en un mapa. El límite es ese destino al que nos dirigimos sin importar si de verdad llegamos a pararnos justo en ese punto. Es el valor al que todo parece apuntar. O sea, es como si nos acercáramos tanto, pero tanto, a una curva que de repente empieza a parecer una línea recta. Es ese nivel de zoom lo que nos permite analizar un instante. Y esta idea fue pero tan revolucionaria que incluso genios del siglo XIX la veían como algo raro, peculiar. Y sin embargo, es la piedra angular de todo el cálculo. Muy bien. Ahora que tenemos esta lupa superpoderosa, el límite, podemos hacer una de las preguntas más importantes que existen. ¿Qué tan rápido está cambiando algo, pero no en general, sino ahora mismo, en este preciso instante? La respuesta a esa pregunta es la derivada. El ejemplo que se usa para explicar esto es buenísimo. Pensemos en un autobús. Saber que su velocidad promedio fue de 60 km por hora no nos dice nada de su velocidad en el momento exacto en que pasó junto a una señal de tránsito. Quizás ahí iba a 45. Y ahí está la magia. La derivada nos da exactamente eso. La razón de cambio instantánea es literalmente como poder mirar el velocímetro en cualquier punto del viaje para saber la velocidad de ese momento, de ese instante. Y lo que vemos aquí es el mecanismo matemático que lo hace posible. Con esta fórmula podemos calcular esa pendiente, esa velocidad instantánea, capturando la esencia pura del cambio en un solo punto. Ok, ya vimos cómo las derivadas desarman el movimiento en instantes, como si fueran las piezas de un reloj. Pero, ¿y si quisiéramos hacer lo contrario? ¿Si quisiéramos tomar todas esas piezas y volver a armar el reloj para ver la historia completa? Bueno, eso nos lleva al otro lado de la moneda, las integrales. La integral es justamente eso, un proceso de acumulación. Volvemos a juntar todas las piezas, sumando todos esos cambios infinitamente pequeños, para reconstruir el todo. Miren, aunque la matemática parezca compleja, la idea visual es muy clara. Para encontrar el área total debajo de una curva, la llenamos de rectángulos pequeñitos. Y a medida que hacemos esos rectángulos cada vez más y más delgados hasta que son infinitamente finos, nuestra aproximación se vuelve perfecta, exacta. Y aquí es donde vemos la belleza, la simetría de todo esto. Derivar e integrar son procesos opuestos, como sumar y restar. Esta conexión es tan profunda, tan elegante, que tiene su propio nombre. El teorema fundamental del cálculo. Es el puente que une estos dos mundos. Muy bien, ya vimos las piezas, los límites para hacer zoom, las derivadas para ver el cambio instantáneo y las integrales para reconstruir la historia. Ahora, juntemos todo y veamos cómo, al final, estas herramientas crean el video de nuestro mundo. Volvemos a nuestra analogía del principio, pero ahora entendiendo cómo funciona por dentro. El cálculo nos da el lenguaje no solo para describir cómo están las cosas, sino para entender cómo llegaron a estar así, y más importante, hacia dónde se dirigen. Entonces, para que quede súper claro, estos son los tres pilares. Los límites nos dejan hacer zoom, las derivadas nos dicen qué tan rápido cambian las cosas en ese zoom, y las integrales lo juntan todo de vuelta para darnos el total. Y
La pregunta final es, ahora que tenemos este lenguaje, el lenguaje del cambio, ¿qué misterios del universo podemos empezar a descifrar? Desde el movimiento de los planetas hasta las ondas que se forman en el agua, el cálculo nos da el poder no solo de ver, sino de modelar, predecir y al final entender el universo en su increíble y perpetuo movimiento. A ver, pensemos en algo. Hay problemas que tienen una respuesta matemática perfecta y otros que, bueno, simplemente no la tienen. Hoy vamos a meternos de lleno a explorar por qué el mundo real, con toda su complejidad, se resiste a esas soluciones exactas. Y más importante, cómo hemos creado herramientas súper ingeniosas para poder navegarlo, aunque es impredecible. Ok, vamos directo al grano con la pregunta clave. Por un lado, tenemos la mecánica celeste. Con unas pocas ecuaciones podemos saber dónde va a estar un planeta en 100 años y con una precisión que asombra. Por otro lado, la meteorología. A pesar de tener supercomputadoras que son una locura, saber si va a llover el sábado que viene sigue siendo un desafío. La respuesta a esta paradoja está en una idea fundamental, la diferencia entre sistemas lineales y no lineales. Para entender bien esa diferencia, vamos a hacer un recorrido en 5 partes. Empezamos en ese mundo cómodo y predecible. Después, vamos a ver cómo la realidad lo complica todo. Luego, descubriremos la simulación como nuestra herramienta de rescate. Entenderemos cómo funciona paso a pasito y cerramos con una idea muy potente sobre qué son en realidad nuestros modelos matemáticos. Arranquemos por lo que conocemos bien. Ese mundo de las matemáticas de la escuela, ¿no? Un lugar súper ordenado donde cada problema tiene una solución limpia, elegante. Ese es el dominio de los sistemas lineales. ¿Y qué es un sistema lineal? Pues es una relación de causa y efecto totalmente predecible. Si se empuja algo con el doble de fuerza, se va a mover el doble de rápido. La relación es directa, proporcional. No hay ninguna sorpresa. Justamente, en este universo ideal, las reglas son sencillas, son constantes. Los gráficos son líneas rectas. Es un mundo que podemos describir con ecuaciones que se resuelven de forma exacta. Pero, como ya nos imaginamos, la realidad casi nunca es tan ordenada. Ahora sí, entremos a donde las cosas se ponen de verdad interesantes y complicadas. Salimos de ese laboratorio matemático perfecto para meternos en el desorden del mundo real. Bienvenidos al desafío de la no linealidad. Fíjense en el contraste porque es brutal. Donde un sistema lineal es predecible, uno no lineal es complejo, a veces hasta caótico. El análisis matemático pasa de ser simple a necesitar métodos especiales, súper complejos. Y quizá lo más importante, la respuesta del sistema puede cambiar de forma drástica. Ya no es una simple proporción de el doble de esto causa el doble de aquello. Y esto no es algo abstracto para nada. El clima, la bolsa, el comportamiento de una multitud, cómo fluye el agua en un río, todos estos son sistemas no lineales. Son los sistemas que definen nuestro mundo y que por naturaleza son increíblemente difíciles de predecir. Aquí está el meollo del asunto. El famoso efecto mariposa es justamente esto, una manifestación de la no linealidad. Un cambio minúsculo en las condiciones iniciales puede generar un resultado final totalmente diferente. Por eso, buscar una única fórmula matemática, una solución analítica que nos dé la respuesta exacta, simplemente no funciona. La herramienta de siempre, aquí, falla. Bueno, si nuestras ecuaciones perfectas no sirven, ¿qué hacemos? ¿Nos rendimos? ¡Claro que no! Damos un salto conceptual y tecnológico. Le pasamos el problema a un nuevo héroe, la computadora y la simulación. La idea de la simulación numérica es brillante, por lo simple que es. Si no podemos resolver el problema grande y complejo de una sola vez, ¿qué tal si lo partimos en 1.000.000 de problemitas chiquitos y sencillos que sí podemos resolver? Y eso, exactamente eso, es lo que hace una computadora. Esta imagen lo explica perfecto. En cálculo, para saber el área debajo de una curva rara, podemos llenarla con muchísimos rectángulos chiquitos y sumar sus áreas. Es una aproximación, claro, pero si los rectángulos son lo suficientemente finitos, es una aproximación increíblemente buena. Bueno, la simulación numérica usa esta misma lógica para predecir cómo se va a comportar un sistema. Este es el cambio de mentalidad fundamental. Dejamos de buscar la respuesta y empezamos a construir un proceso. Le damos a la computadora un set de reglas sencillas sobre cómo evoluciona el sistema en un instante y le pedimos que repita ese proceso millones y millones de veces. Muy bien, veamos la cocina de esto. ¿Cómo es que una computadora da pasos para predecir el futuro? El concepto en realidad es súper intuitivo. Todo se reduce a este ciclo. 1. La computadora mira una foto del sistema ahora mismo.
La temperatura, la presión, la velocidad, todo. 2. Usa las leyes de la física para calcular hacia dónde se mueve todo en el próximo instante. 3. Avanza el sistema un pasito de bebé en el tiempo hacia esa nueva configuración. Y 4, y esto es clave, toma esa nueva foto como su nuevo ahora y repite el proceso una y otra vez. Y este proceso de dar pequeños pasos, que suena simple, es la base de métodos numéricos súper sofisticados y potentes, como los famosos métodos de Runge-Kutta, que son un pilar en la ingeniería y la física computacional hoy en día. Y así es como se ve en la práctica. Esos 4 pasos lógicos se convierten en líneas de código. Y la magia de la computación es que una máquina puede ejecutar este ciclo de observar, calcular, avanzar, repetir millones de veces por segundo, dibujando cómo evoluciona el sistema a lo largo del tiempo. Ok, ya vimos el problema de la no linealidad y la solución que nos da la simulación, pero esto nos lleva a una última idea, una que de verdad cambia la forma en que entendemos qué es una predicción matemática. Miren esta imagen. Es un modelo matemático generado por computadora. Es increíble, complejo, pero, y esto es crucial que lo entendamos, esto no es el fenómeno físico, es una representación, un modelo. Es un mapa increíblemente detallado del comportamiento del sistema. El estadístico George Box lo resumió perfecto con esta frase: ningún modelo puede capturar la infinita complejidad de la realidad. Todos, por definición, son simplificaciones, pero eso no los hace inútiles, al contrario, los hace indispensables. Entonces el resultado de una simulación del clima no es la verdad absoluta sobre el tiempo de la próxima semana. Es un mapa de los futuros más probables. Es una vía que nos ayuda a navegar un territorio, la realidad, que es demasiado vasto y complejo como para conocerlo por completo. La distinción es clave. El mapa es nuestro modelo, una aproximación útil. El territorio es la realidad misma, la fuente de la verdad. Confundir el mapa con el territorio es un error fundamental. Usamos el mapa para entender el territorio, no para reemplazarlo. Y esta es la conclusión final, la idea para llevarse. Las matemáticas que usamos para modelar el mundo, por más poderosas que sean, no son el mundo en sí. Son la mejor herramienta que tenemos para dibujarlo, para entenderlo y para navegarlo. Son nuestro mapa. Y claro, esto nos deja con una pregunta fascinante para el futuro. A medida que nuestras computadoras son más potentes y nuestros métodos más finos, los mapas que creamos se vuelven cada vez más precisos. ¿Qué partes de la realidad que hoy nos parecen caóticas e impredecibles, como la conciencia humana o la economía global, seremos capaces de empezar a cartografiar mañana?
Hoy vamos a hacer un viaje fascinante. Vamos a seguirle la pista a una idea que parece muy simple, la ecuación, y veremos cómo fue evolucionando. Pasó de ser una simple herramienta para encontrar un número a convertirse en el mismísimo lenguaje que describe cómo funciona el cambio en el universo. Bueno, este es el plan. Arrancamos en el terreno conocido del álgebra. De ahí vamos a ver cómo la idea de solución se expande a algo mucho más grande, a espacios geométricos. Y después, prepárense, porque daremos un salto enorme para entender cómo las ecuaciones describen sistemas en movimiento y nos revelan la lógica secreta del mundo natural. Muy bien, empecemos por el principio, por un lugar que seguro nos suena a todos de la escuela, la ecuación más básica que existe. En el álgebra de toda la vida, la meta es encontrar algo estático, ¿verdad? Estamos a la caza de un número, uno solo, ese valor desconocido que hace que la igualdad sea cierta, ni más ni menos. Pero, a ver, ¿qué pasa cuando la cosa se complica un poquito y tenemos más de una incógnita? De repente, el concepto de solución empieza a transformarse. Ya no es solo un número perdido, ahora es como una ubicación, un lugar en el espacio. Fíjense en esto. Lo que vemos aquí es que la solución ya no es un simple número. Ahora es un punto con coordenadas x, y, el lugar exacto donde estas dos líneas se encuentran. Es como tener la dirección precisa en un mapa de 2 dimensiones. Y podemos ir más allá. Si subimos la apuesta a un sistema con 3 ecuaciones, lo que tenemos son 3 planos. Y la solución es el único punto del espacio donde esos 3 planos se tocan. Ahora la solución es un punto x, y, z. Y aquí viene lo más interesante. A veces, la solución puede ser una línea entera. O sea, no un punto, sino una colección infinita de puntos que cumplen con las ecuaciones. El concepto de solución acaba de crecer de una forma increíble. Pasó de ser un número a un punto y ahora a toda una recta. Ok, hasta ahora, todas las ecuaciones que hemos visto describen estados fijos, como si fueran una foto. Pero el mundo real no es una foto, es una película. Así que ahora veremos el siguiente gran paso en esta historia, cómo las matemáticas aprendieron a describir un mundo en constante movimiento. Justo aquí está el cambio de mentalidad fundamental. ¿Qué pasa si la pregunta ya no es ¿dónde está la solución? ¿Qué pasa si la pregunta ahora es ¿cómo se comporta? Necesitamos una herramienta nueva cuando lo desconocido no es un lugar fijo, sino una conducta, un camino a través del tiempo. Es que hay muchísimos fenómenos en la vida real que son puro cambio. El álgebra tradicional, la de buscar la X, simplemente se queda corta para capturar la dinámica de estos procesos, no alcanza. Y para poder describir este mundo que no para de cambiar, las matemáticas tuvieron que desarrollar un lenguaje completamente nuevo, uno que se construyó sobre las ideas del cálculo. A ver, la definición formal suena un poco técnica. Dice que una ecuación diferencial relaciona una función con sus derivadas. Pero pensemos en las derivadas como algo simple, la velocidad con la que algo cambia. Así que, en el fondo, esta ecuación lo que hace es conectar una cantidad con su propia velocidad de cambio. Entonces, aquí está la clave de todo, el giro de tuerca. Ya no estamos tratando de encontrar un número. Ahora lo que buscamos es una función completa. Es decir, una regla, una fórmula que nos describa cómo se comporta algo a lo largo del tiempo. Y este nuevo tipo de ecuación nos abre la puerta a una intuición súper profunda sobre cómo funciona el mundo, revelando una especie de lógica interna que tiene la naturaleza para gobernarse a sí misma. Esta es la idea central, el corazón de muchísimos procesos naturales, y aplica para todo, desde las finanzas hasta la biología. Es lógico, ¿no? Mientras más dinero hay en una cuenta, más intereses genera. Mientras más bacterias hay en un cultivo, más rápido crece esa población. Este ciclo de retroalimentación es muy simple e intuitivo, pero es la esencia pura de lo que describe una ecuación diferencial. El propio cambio está directamente relacionado con la cantidad que ya existe. Y esta lógica de la que hablamos, esta idea tan intuitiva, se escribe así en el lenguaje de las matemáticas. La ecuación de arriba dice exactamente eso, que la velocidad de cambio de la población de P sobre dt es proporcional a la población actual, P, y la solución, P de t, es la función, la fórmula,
que obedece esa regla de oro. Este salto del álgebra estática a las ecuaciones diferenciales dinámicas en realidad refleja una comprensión mucho más profunda del universo. Nos dice que el cosmos no es solo una colección de objetos quietos en el espacio, sino más bien una red de procesos, todos interconectados, todos en constante evolución. ¿Qué podrían tener en común el agua que se escapa de un tanque, un café que se enfría o un circuito eléctrico? Bueno, en este análisis vamos a descubrir el patrón secreto que los gobierna a todos. Se llama linealidad de primer orden. A ver, empecemos con un pequeño acertijo. ¿Qué es lo que une a estos tres fenómenos? Aunque a simple vista parezcan mundos completamente aparte, la respuesta nos revela una ley fundamental que gobierna el cambio en nuestro universo. Para descifrar este misterio, este va a ser nuestro plan. Primero, vamos a identificar el patrón secreto del cambio. Después, aprenderemos su lenguaje de ecuaciones. Lo pondremos en práctica modelando un tanque de agua. Encontraremos la solución universal. Y al final, veremos cómo todo tiende a buscar el equilibrio. Miren, la conexión no es algo físico ni químico. Es algo mucho más profundo. Es un lenguaje matemático universal que todos estos procesos comparten para describir cómo evolucionan con el tiempo. Y aquí está la clave de todo el asunto. La ecuación diferencial lineal de primer orden. Ese es el nombre técnico del patrón. Pero no hay que asustarse por el nombre, ¿eh? Es simplemente una de las herramientas más poderosas que existen para entender y predecir cómo cambian las cosas. Ok, para poder entender este patrón, primero tenemos que aprender a leer el lenguaje en el que está escrito. Y ese lenguaje es el de las ecuaciones diferenciales. La idea fundamental aquí es bastante simple. La ecuación no describe el estado de algo, como por ejemplo la temperatura del café, sino la velocidad a la que está cambiando. O sea, no nos dice qué tan frío está, sino qué tan rápido se está enfriando. Es el lenguaje del movimiento, de la transformación. Esta es la forma general y, a ver, sé que puede parecer intimidante, pero piensen en ella como una receta. dy dx es la velocidad del cambio. Por ejemplo, qué tan rápido baja el nivel del agua. La y es el estado actual, o sea, cuánta agua hay en este preciso instante. Y g de x es cualquier influencia externa, como si estuviéramos llenando el tanque con una manguera. La ecuación simplemente conecta estas tres ideas. Bueno, basta de teoría, vamos a hacer esto mucho más concreto. Vamos a aplicar esta idea a un sistema físico que podemos visualizar muy fácilmente. Un simple tanque de agua. Analicemos el tanque. Tenemos un flujo de entrada, Q, y un flujo de salida, Qout. El punto crucial aquí es que la salida no es constante. Claro, a mayor altura de agua hay más presión en el fondo y por lo tanto el agua sale más rápido. La velocidad del cambio depende del estado actual. ¿Verdad que esto ya nos suena familiar? Para modelar matemáticamente cualquier sistema físico no se trata de adivinar. Se sigue un procedimiento lógico como este, se aplican los principios fundamentales de forma sistemática. Y todo parte de la ley más básica que existe, la conservación de la masa. La lógica es aplastante. Lo que entra menos lo que sale tiene que ser igual a lo que se queda adentro, o sea, lo que se acumula. Y esa acumulación se describe matemáticamente como dH dt, la velocidad a la que cambia la altura del agua. ¿Y listo? Al reordenar los términos, miren lo que obtenemos. Comparen esta ecuación con la forma general que vimos antes. Tenemos la tasa de cambio, dH sobre dt. Tenemos el estado actual, h, y tenemos la fuerza externa, Qn dt. Es exactamente la misma estructura matemática. Un simple tanque de agua obedece la misma ley abstracta. Entonces, si todos estos sistemas tan diferentes comparten la misma ecuación, ¿será posible que también compartan el mismo tipo de solución? Pues la respuesta es un rotundo sí. Este teorema es la llave maestra de todo esto. Nos asegura que la solución a este tipo de ecuación es siempre una función exponencial. Y esto significa que el cambio no es constante, sino que se acelera o se desacelera siguiendo una curva muy particular. Por eso es que ese famoso número E aparece en todas partes, en la naturaleza, la ingeniería, hasta en las finanzas. No es una coincidencia, para nada. Es la firma matemática de los sistemas que cambian a una tasa que es proporcional a su estado actual. Hay que observar esto con atención. A la izquierda vemos las soluciones matemáticas, curvas puras en un gráfico. A la derecha vemos el diagrama de un circuito eléctrico. Parecen dos mundos totalmente distintos, ¿verdad?
Pues resulta que las mismas curvas exponenciales describen a la perfección cómo el voltaje en ese circuito decae con el tiempo. El mismo patrón, realidades diferentes. Pero todo cambio tiene un final. El café no se enfría para siempre y el tanque no se vacía infinitamente. Y esto nos lleva al concepto final, el equilibrio. ¿Cómo sabemos cuándo se detiene todo el proceso? El equilibrio es justo eso, es ese estado de reposo al que el sistema tiende de forma natural. Es el punto donde el cambio se detiene y el sistema encuentra su estabilidad. Y matemáticamente, la forma de decir el cambio se detuvo es de una simpleza increíble. Simplemente establecemos que la tasa de cambio de y sobre dt es igual a 0. Si la velocidad del cambio es 0, pues nada está cambiando. Esta idea tan sencilla nos permite calcular con una exactitud asombrosa el estado final de cualquier sistema que siga este patrón. Así que este concepto matemático define el estado final para todos nuestros ejemplos del principio. El café alcanza el equilibrio térmico, el tanque un nivel estable donde lo que entra es igual a lo que sale y el capacitor pues se descarga hasta que ya no hay carga que mover. Esta única estructura matemática es una herramienta increíblemente poderosa para describir el mundo, desde el crecimiento de una población hasta cómo se disuelve un medicamento en el torrente sanguíneo. El patrón está en todas partes, en serio, solo hay que saber cómo buscarlo. ¿Qué podría tener en común un resorte que no para de oscilar con la corriente que fluye en un circuito eléctrico? Uno pensaría que no tienen nada que ver, ¿verdad? Son mundos totalmente distintos. Pero, ¿y si les dijera que la naturaleza usa exactamente el mismo lenguaje matemático para describir los dos? Hoy vamos a descubrir ese lenguaje secreto. Para empezar, pensemos en algo muy simple. Cuando estiramos un resorte y lo soltamos, no se detiene en seco en su punto de equilibrio. No, se pasa de largo. Lo mismo pasa con un columpio. Hoy vamos a meternos de lleno a descifrar por qué sucede esto y cómo este simple comportamiento es la clave para entender por qué la naturaleza adora las funciones trigonométricas, como el seno y el coseno. Bueno, para poder entender por qué las cosas se pasan de largo, necesitamos una herramienta que describa no solo el cambio, sino el cambio del cambio. Y para eso, nos tenemos que meter en el mundo de las derivadas. Empecemos por lo más básico, la posición. La llamamos t y nos dice simplemente dónde está algo en un instante. Pero seamos sinceros, lo interesante no es dónde está, sino cómo se mueve. Así que damos un paso más. El primer nivel de cambio es la velocidad. Es la primera derivada y nos dice qué tan rápido está cambiando esa posición. Pero, para entender nuestro misterio, necesitamos ir un nivel más profundo. Y aquí está la pieza clave de todo el rompecabezas, la aceleración. Es el cambio del cambio, la segunda derivada. Es la que describe esas fuerzas que jalan y empujan, las que hacen que nuestro resorte no se detenga, sino que siga de largo. Este es el concepto central de todo. Perfecto. Ya que tenemos este lenguaje de las segundas derivadas, volvamos a nuestro primer ejemplo, el clásico sistema de masa y resorte. Imagínense la escena, una masa, un peso, conectado a un resorte. Lo estiramos, lo soltamos y empieza a oscilar. Ese vaivén, ese movimiento de ir y venir, ese es nuestro pasarse de largo en plena acción. Ahora, la parte divertida, vamos a traducirlo a matemáticas. A ver, el proceso es pura lógica física, es bastante directo. Primero, la segunda ley de Newton nos dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Sencillo. Segundo, la ley de Hooke nos dice que la fuerza que hace el resorte es proporcional a cuánto lo estiramos. Y al final, simplemente juntamos estas dos ideas, las igualamos y obtenemos una ecuación que describe todo el movimiento. Y aquí la tenemos, una ecuación diferencial de segundo orden. Fíjense bien en ese término, el d cuadrada x sobre dt cuadrada, nuestra aceleración. Esta ecuación es básicamente el ADN matemático del resorte. ¿Y saben cuál es la solución a esta ecuación? Pues sí, funciones como el seno y el coseno, las curvas perfectas que describen esa oscilación, ese pasarse de largo una y otra vez. Muy bien. Ahora agárrense porque vamos a saltar a un mundo que parece no tener nada que ver. Dejamos la mecánica, los resortes y las masas y nos vamos a la electricidad. ¿Será que nuestro lenguaje matemático también funciona para describir un circuito?
Aquí lo que vemos es un circuito RLC. Suena complicado, pero sus componentes son simples. Una resistencia, que es como la fricción, disipa energía. Un inductor, que guarda energía en un campo magnético. Y un capacitor, que la guarda en un campo eléctrico. Veamos qué pasa con la corriente aquí. Y van a ver que el procedimiento es, sospechosamente parecido al anterior. Usamos la ley de voltajes de Kirchhoff, que básicamente dice que la energía no se crea ni se destruye, que la suma de voltajes es cero. Vemos cómo se comporta el voltaje en cada pieza del circuito y al final sumamos todo. Y miren la ecuación que sale de todo esto. Otra vez, una ecuación diferencial de segundo orden. Miren ese término d cuadrada i sobre dt cuadrada. Así como la aceleración era el cambio de la posición, esto es el cambio del flujo de la corriente. Pero, un momento, ¿esta ecuación no les parece familiar? Ahora sí, prepárense para la gran revelación. Vamos a hacer algo. Vamos a poner las dos ecuaciones que acabamos de encontrar, la del sistema mecánico y la del sistema eléctrico, una junto a la otra. Lo que estamos a punto de ver es una de las analogías más bellas y poderosas de toda la física. Miren esto, a la izquierda el movimiento de un resorte, a la derecha la corriente en un circuito. La estructura matemática no es parecida, no es similar, es idéntica, es la misma ecuación. La naturaleza, en su increíble eficiencia, está usando la misma plantilla, el mismo lenguaje, para describir dos fenómenos que en nuestra mente son totalmente diferentes. Y esta tabla lo hace todavía más evidente. Es casi como un diccionario de traducción. La masa, que se opone al movimiento, se comporta matemáticamente igual que el inductor, que se opone al cambio de corriente. El amortiguador, la fricción, es análogo a la resistencia. Y el resorte es el análogo del inverso del capacitor. Es una traducción directa uno a uno. Y ojo, esto no es solo un truco matemático, tiene un sentido físico profundo. La masa tiene inercia, se resiste a ser acelerada. Bueno, pues un inductor hace exactamente lo mismo con la corriente eléctrica. Se resiste a que cambie bruscamente. Ambos representan la inercia de sus sistemas. Y lo mismo pasa con el almacenamiento de energía. El resorte guarda energía potencial cuando lo estiramos. El capacitor guarda energía en su campo eléctrico. O sea, ambos son como los tanques de energía de sus sistemas. La matemática es la misma porque su función física es la misma. Entonces, ¿por qué es tan importante esta analogía? ¿Es solo una curiosidad? Para nada. Esto revela que las ecuaciones de segundo orden son un lenguaje universal de la naturaleza. Es un patrón fundamental que se repite por todas partes. Y es que la cosa no termina en resortes y circuitos. Este mismo ADN matemático, esta misma estructura, describe el giro de los planetas, cómo fluye el calor a través de una pared y hasta cómo se comportan los fluidos. Es un modelo que aparece una y otra vez. Esta cita lo resume a la perfección. El poder real está en la matemática. Si aprendemos a resolver esta ecuación para un resorte, de repente ya sabemos cómo analizar un circuito eléctrico o un sistema de fluidos. Es la máxima eficiencia del conocimiento. Esto nos deja con una pregunta que es, fascinante. Ya vimos que un sistema mecánico y uno eléctrico comparten un ADN matemático. Si estos dos mundos, que parecen tan lejanos, en realidad hablan el mismo idioma, ¿cuántos otros secretos del universo estarán ahí, escondidos a simple vista, esperando a que encontremos la ecuación correcta para entenderlos? A ver, pensemos en esto. Desde la nota de una guitarra que se va apagando lentamente, hasta un rascacielos que se mece con el viento. Nuestro mundo, en realidad, está gobernado por dos fuerzas que son opuestas. Una que, silencia las vibraciones, y otra que puede amplificarlas hasta el infinito. Hoy justamente vamos a explorar esa danza fascinante entre la amortiguación y la resonancia. Si lo vemos así a primera vista, una guitarra, un amortiguador y un puente que se cae, pues parece que no tienen nada que ver, ¿no? Sin embargo, hay una ley física, una sola, que los conecta a todos. Y la clave está en cómo los objetos responden a las vibraciones. Todo esto empieza con una idea que es, en realidad, muy simple. Cada objeto en el universo tiene como una especie de preferencia, un ritmo propio,
al que le gusta vibrar si le damos un empujoncito. Y este es el concepto clave. Miren, piensen en un columpio. Si lo empujan, siempre se va a balancear de un lado a otro más o menos a la misma velocidad, sin importar qué tan fuerte fue el empujón al principio. Esa es su frecuencia natural. Es como su pulso, su ritmo preferido. Ahora, imaginemos por un momento un mundo perfecto. Un mundo ideal, sin fricción, sin resistencia del aire, nada. Si pusiéramos en movimiento un sistema como este, un resorte con una masa, la energía se quedaría ahí para siempre. La masa se movería de arriba a abajo, en un ritmo perfecto eternamente. Pero claro, nuestro mundo no funciona así. En el mundo real, las cosas, pues, se detienen. La nota de la guitarra se apaga, el columpio eventualmente se para. Y esto pasa por una fuerza que está en todos lados, oponiéndose al movimiento. Esta fuerza es la amortiguación, que, para que nos entendamos, es básicamente la fricción que tiene un sistema. Es como el freno. Su única chamba, como en un amortiguador de un auto, es agarrar la energía de la vibración y transformarla en otra cosa, casi siempre en calor, hasta que el sistema se queda quieto otra vez. Y miren, aquí la diferencia se ve clarísima. A la izquierda tenemos esa oscilación teórica ideal, que sigue y sigue sin fin. Y a la derecha, lo que pasa en la vida real, una vibración que va perdiendo fuerza, se hace cada vez más pequeña hasta que desaparece. Es la firma de la amortiguación en plena acción. Pero ojo, no toda la amortiguación es igual. Vamos a ver esta tabla. Si hay muy poquita, como en la primera fila, el sistema se queda vibrando de más. Imaginen un coche que pasa un bache y se queda rebotando y rebotando. Si hay demasiada amortiguación, como en la tercera fila, el sistema se vuelve súper lento, como una de esas puertas pesadas que tardan un montón en cerrarse. El punto ideal, el punto perfecto, es lo que llamamos amortiguación crítica. El sistema vuelve a su estado de reposo de la forma más rápida y eficiente posible, sin rebotar. Eso es justo lo que buscamos en la suspensión de un auto, por ejemplo. Ok, hasta ahora hemos hablado de cómo las vibraciones se apagan, pero ¿qué sucede si hacemos justo lo contrario? O sea, en lugar de dejar que se desvanezcan, ¿qué pasa si las alimentamos con una fuerza externa? Y aquí es donde la historia da un giro total. En lugar de dejar que el sistema se frene solo, vamos a meterle energía. Vamos a introducir una fuerza de afuera que lo empuje una y otra vez, a un ritmo constante. Entonces, el punto crucial es este. La resonancia es, en realidad, un fenómeno de sincronización. Pasa en ese momento, que puede ser mágico o catastrófico, en que la frecuencia de los empujones de afuera coincide perfectamente con la frecuencia natural del sistema, con su ritmo preferido. Es como empujar a alguien en un columpio justo en el momento exacto para que vaya cada vez más y más alto. Y esa sincronización perfecta, bueno, tiene dos caras muy opuestas. Puede ser una herramienta de una precisión increíble o puede ser una fuerza de destrucción imparable. Aquí vemos el lado útil de la resonancia. La usamos, por ejemplo, para crear música. Cuando soplamos sobre una botella, hacemos que el aire de adentro vibre a su frecuencia natural y cree un tono. Ese mismo principio de sintonizar y amplificar una frecuencia en específico es lo que le permite a una radio, por ejemplo, encontrar una sola estación entre todas las que andan en el aire. Es la resonancia usada para crear orden. Pero aquí viene la otra cara de la moneda. Si le seguimos metiendo energía a un sistema en su frecuencia de resonancia y no hay suficiente amortiguación para quitarle esa energía, la amplitud de la vibración crece y crece y crece sin control. Así es como el viento, con ráfagas constantes a la frecuencia natural de un puente, puede hacerlo vibrar tan violentamente que termine colapsando. Así que ahí lo tenemos. Por un lado, la amortiguación, que trae calma, estabilidad, y por el otro, la resonancia. Una fuerza capaz de crear música o de desatar una catástrofe. Son dos caras de la misma moneda, esta danza de la vibración que gobierna todo, desde la cuerda de una guitarra hasta la estructura de un puente. La próxima vez que escuchen una nota o sientan una vibración, pregúntense, ¿están haciendo o se está apagando? ¿Se imaginan que existiera un truco matemático? Uno que pudiera tomar los problemas más complejos y dinámicos del mundo y, casi como por arte de magia, transformarlos en algo simple. Bueno,
La cosa es que existe. Y hoy vamos a desglosar una de las herramientas más poderosas de la ingeniería, una que trabaja en silencio en todo, desde el termostato de una casa hasta las plantas de energía más avanzadas. Muy bien, vamos directo al grano, al desafío central. Vivimos en un mundo de sistemas que nunca, pero nunca están quietos. Pensemos en la temperatura de un reactor, la velocidad de un motor, la presión en una tubería, todo está cambiando constantemente. Así que la pregunta clave para cualquier ingeniero es, ¿cómo se puede dominar ese cambio? ¿Cómo se logra predecir y controlar ese flujo constante? Y ojo, esta no es una pregunta teórica. Para nada. Estamos hablando de reactores químicos donde una pequeña desviación podría ser catastrófica, o de plantas de energía que tienen que mantener un suministro estable para toda una ciudad, incluso los sistemas de climatización de un edificio. El control preciso es absolutamente crítico. Si no se tiene, las consecuencias son muy, muy reales. Para entender cómo se logra este nivel de control, vamos a seguir una ruta. Primero, veremos el problema original, en el dominio del tiempo. Luego, vamos a presentar el genial truco de Laplace. De ahí, exploraremos ese cambio de perspectiva del tiempo a la frecuencia, veremos cómo se usa con el concepto de caja negra y, al final, veremos su impacto en el mundo real. Ok, arranquemos. Para controlar algo, primero hay que poder describirlo, ¿cierto? Y bueno, ¿cuál es el lenguaje que usa la matemática para hablar del cambio a lo largo del tiempo? Ese lenguaje es el de las ecuaciones diferenciales. A ver, en pocas palabras, son la forma matemática de explicar cómo una variable cambia en relación con otra, que casi siempre es el tiempo. Son súper poderosas, no hay duda, pero tienen un problema bastante grande. Pueden ser increíblemente difíciles de resolver. Este es, digamos, nuestro problema difícil de la historia. Y es justo aquí donde entra nuestro protagonista. En lugar de chocar de frente contra el problema, un matemático brillante propuso algo totalmente diferente. Un cambio de perspectiva radical. Les presento a Pierre-Simon Laplace, un matemático, físico y astrónomo francés que vivió entre los siglos XVIII y XIX. Su trabajo fue monumental, de verdad, pero el truco que nos interesa hoy es uno que revolucionó la ingeniería para siempre. Y aquí está la genialidad de su idea. En vez de pasarse semanas intentando resolver una ecuación diferencial súper compleja, Laplace se preguntó, ¿y si pudiéramos convertirla en un problema de álgebra simple, de esos que se resuelven en minutos? La clave no estaba en la solución directa, sino en la transformación del problema. Este esquema muestra el atajo perfectamente. Se empieza con el problema difícil, la ecuación diferencial. Luego, se aplica la transformada de Laplace y ¡pum! De repente se convierte en álgebra de la sencilla. Se resuelve esa ecuación fácil, se usa la transformada inversa para volver al mundo original y ya está. Se tiene la solución final. Es básicamente un desvío brillante para evitar el camino más complicado. Pero, a ver, ¿qué es exactamente esta transformación? ¿A dónde nos lleva? Bueno, nos saca del mundo que conocemos, el del tiempo, y nos mete en un lugar completamente nuevo, el dominio de la frecuencia. Si nos ponemos formales, la transformada de Laplace es justo eso, una operación matemática que convierte una función que depende del tiempo, f de t, en una nueva función que depende de la frecuencia, f de s. Es como si estuviéramos cambiando de universo matemático. Y esta comparación lo explica genial. Pensar en el dominio del tiempo es como ver una película cuadro por cuadro. Se ve qué pasa en cada instante. En cambio, pensar en el dominio de la frecuencia es como analizar todos los colores que componen la imagen al mismo tiempo. La pregunta ya no es ¿qué pasa ahora?, sino ¿cuáles son los ingredientes básicos que componen todo este comportamiento? Ahora, este nuevo punto de vista, el del dominio de la frecuencia, permite a los ingenieros hacer algo increíble: simplificar sistemas complejísimos en algo que ellos llaman una función de transferencia. A ver, imaginemos cualquier sistema. Un motor, un horno, lo que sea. Siempre tiene una entrada, por ejemplo, electricidad, y una salida, velocidad. Pero, ¿qué pasa adentro? ¿Cuáles son todas esas ecuaciones que lo describen? La verdad es que a veces simplemente no necesitamos saberlo. Y aquí está el punto clave. El concepto de la caja negra nos permite ignorar toda la complejidad interna. Lo único que realmente importa es la relación matemática entre lo que entra y lo que sale. Y esa relación, precisamente en el dominio de la frecuencia de Laplace, es la función de transferencia. Es una sola fórmula que define todo el comportamiento del sistema. ¡Una maravilla! Y así es como se ve en la vida real. Los ingenieros no se ponen a dibujar cada engranaje y cada cable.
No, dibujan bloques. Y cada bloque tiene su propia función de transferencia. Pueden conectar estos bloques para modelar sistemas enormes y entender cómo interactúan entre sí sin tener que perderse en los detalles de cada componente. Bueno, llegó el momento de ver cómo este truco matemático tan elegante y el concepto de la función de transferencia se manifiestan en el mundo que nos rodea, porque el legado de Laplace de verdad está por todas partes. Por ejemplo, en la industria química, se usa para controlar con precisión la temperatura y la composición dentro de reactores y columnas de destilación. Y en estos procesos, la precisión es la diferencia entre un producto de altísima calidad y un verdadero desastre. También es fundamental en la gestión de energía, desde los sistemas de calefacción y ventilación que mantienen la temperatura de los edificios, hasta el control de calderas y turbinas en esas gigantescas plantas de energía que iluminan ciudades enteras. Y lo mismo pasa con el control de movimiento y presión, la velocidad superprecisa de los motores eléctricos, la fuerza de los sistemas hidráulicos, los movimientos exactos de los robots industriales en una línea de ensamblaje. Todo eso es posible gracias a estos principios. Entonces la conclusión es bastante clara, ¿no? Esta idea, que nació de la mente de un matemático hace más de 200 años, es un pilar silencioso de nuestra tecnología moderna. Es la razón por la que podemos diseñar sistemas de control que son estables, eficientes y, sobre todo, seguros. Y esto nos deja con una última reflexión. El truco de Laplace no fue encontrar una solución más inteligente, sino encontrar una perspectiva diferente desde la cual el problema se volvía más simple. Y eso, inevitablemente, nos lleva a preguntarnos, ¿qué otros desafíos enormes que enfrentamos hoy podrían resolverse no con más fuerza bruta, sino simplemente minando el problema desde un ángulo completamente nuevo?